Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos un viernes más de este curso teórico de orientación mediúnica dictado por Álvaro Vélez Pareja, la ciudad de Cartagena, de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Estamos participando también FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor de Barranquilla, Sembradores del Camino de Bogotá y CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta también. Estamos siendo activos en este curso teórico. Hoy vamos con la clase 16, influencia del grupo y del ambiente en las comunicaciones. Entonces, como toda charla espírita, vamos a iniciar con una oración que le pedimos a nuestra hermana Nancy Aguilera, de Sembradores del Camino de Bogotá, que nos la dirija. Adelante, Nancy, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. En primer lugar, damos gracias al mundo espiritual superior, nuestros guías y protectores de esta tarea, guías y protectores de cada uno de los centros aquí presentes, representados. Nos unimos en amor, igualmente, para dirigir este pensamiento al Padre Creador, al Maestro Jesús, para que sea un día más de encuentro espiritual, material, de conocimiento y sabiduría, de crecimiento espiritual, de crecimiento moral, de compromiso, de ser los multiplicadores de esta propuesta, que todos estos conocimientos nos fortalezcan para siempre estar listos para el servicio. Guías y protectores de Alvarito, igual oriente en su verbo, su conocimiento, su sabiduría, siendo de esta tarea, para que los niveles de comprensión de cada uno de nosotros estén a la altura del objetivo que se propone con esta charla, igual que para todos los presentes en este momento. Recibamos todos los fluidos de amor, de luz, de salud, de bienestar general, del mundo espiritual que nos acompaña, cual pedimos en amor todos esos fluidos de amor, de luz, para los hermanos desencarnados, que igual se encuentran adquiriendo estos conocimientos, el largo espiritual y el progreso que tienen que seguir en el mundo espiritual. Para todos, nuevamente, paz, armonía, prosperidad, salud, bienestar general. Gracias. Así sea. Bueno, Álvaro, nuevamente agradecerte por aceptar esta invitación de dirigir este grupo. Bienvenido y la palabra es tuya. Adelante. Gracias, buenas noches a todos. Un fraternal saludo de parte de la Sociedad Espírita de Cartagena. Continuando con el curso teórico de orientación mediúnica que venimos desarrollando y como ya se dijo, estamos en la clase número 16. Bienvenidos todos de centros espíritas del país y participantes invitados de otros países. Influencia del grupo, del centro y del ambiente en las comunicaciones. Cuando decimos así, hemos ampliado el título. El grupo se refiere al grupo mediúnico, el centro se refiere a la institución y el ambiente que se forma en la reunión con la participación de todos los miembros del equipo mediúnico que ya está debidamente conformado, educado y orientado, capacitado y entrenado para cada una de las distintas formas y tipos de reuniones mediúnicas que se realizan dentro del movimiento espírita organizado. Y hemos tomado este tema principalmente del libro de los mediums de Allan Kardec. Entonces, entrando en materia, vamos a ver que hay una ley universal, la ley universal de sintonía y afinidad. Sabemos que todo en el universo es vibración, es energía. Si hay vibración es porque hay elementos que vibran.
sean elementos materiales y elementos espirituales. Todo el universo está envuelto en una vibración básica que al diversificarse pues produce todo tipo de vibraciones con las más diversas formas de frecuencias y de ondas y de energías, de donde se originan todas las formas de energía. Y funciona también una ley de afinidad, ¿no? Porque esas ondas, esas frecuencias, al tener su longitud, su amplitud, su frecuencia, etcétera, se pueden compaginar con otras que están en la misma característica o pueden ser muy diferentes, y se puede decir que el universo es todo como una especie de sopa vibratoria en donde podemos imaginar la cantidad de ondas, de frecuencias, de emisiones, radiofrecuencias, distintas formas de energía, distintas formas de materia en un permanente intercambio. Y estas ondas se entrecruzan unas con otras. Fíjense que en este momento nuestra habitación, aquí en donde nos encontramos, donde se encuentra cada uno de nosotros, está siendo atravesada por multitudes de radiofrecuencias, las que emiten las emisoras, las que emiten las antenas, las que emiten los celulares y tantos otros aparatos, y sin embargo nosotros no las sentimos. Pero si tuviéramos un aparato que haga sintonía, que tenga una forma de sintonizar las distintas radiofrecuencias, se podrían obtener o imágenes o sonidos o alteraciones diversas. Y es así como alrededor del planeta hay tantas vibraciones, hay tantas energías, que algunos predicen pues que esto va a traer unas consecuencias para nuestra salud, porque la humanidad está cada vez sacando nuevos aparatos, nuevas frecuencias, nuevas vibraciones, y no las sentimos, pero algún efecto pueden estar teniendo en las células, en los tejidos, en los órganos, en las moléculas, en los átomos. Es un terreno relativamente desconocido, y poco a poco con el tiempo el hombre irá detectando y regulando pues todo este tipo de radiofrecuencias. Y por supuesto que cuando dos ondas tienen la misma frecuencia, la misma longitud, la misma amplitud y todos los demás elementos que forman una onda a la luz de la física, entonces se produce una sintonía. Se interpenetran, se influencian mutuamente y se produce allí un efecto. En cuanto una de las dos varía, se produce una desconexión, es decir, que hay conexiones y hay desconexiones. Y así como esto sucede a nivel radial, igualmente sucede a nivel espiritual, porque básicamente nosotros como espíritus somos emisores de distintos tipos de ondas y de frecuencias, de ondas mentales, vibraciones de nuestros centros de fuerza, emisiones que salen de nuestro psicosoma o perispíritu, nuestro cuerpo espiritual, y en los distintos niveles vibratorios del propio perispíritu. Por lo tanto, nosotros somos emisores continuos de energías que nos caracterizan y receptores continuos también de otras energías que emiten los que están a nuestro alrededor, los que están a media distancia o los que están a una gran distancia, sean encarnados o desencarnados. Y cuando se realiza la actividad mediúnica, la ventana de percepción psíquica y espiritual del medium se abre en ese momento por la oración que se ha hecho, por la elevación de pensamiento, elevación del sentimiento, el silencio que se hace, el recogimiento. Igualmente la ambientación, la armonización individual, la armonización del grupo, todo eso hace que se active un poco más o se active en gran nivel o a gran escala el nivel de percepción y el nivel de emisión de los distintos tipos de energía que nos caracterizan a cada uno de nosotros.
Por lo tanto, hay unos niveles de influencia para el medium que en ese momento está sensibilizado y está abierto a todo ese tipo de percepciones según el rango de percepción de cada uno de los medios. Y todo esto puede ser explicado a la luz de la física. El primer nivel de influencia que recibe el medium y todos los que están en el grupo es a nivel personal. También está la influencia del grupo, por las emisiones del grupo, porque no solamente son los espíritus desencarnados los que van a emitir sus energías y el medium las puede captar, sino que el grupo también, estando en esa elevación de pensamiento, elevación de vibraciones, incrementa la intensidad de sus propias emisiones. Y por supuesto que la sala mediúnica no está sola, no está aislada, porque la sala mediúnica hace parte de una edificación, de una casa, un apartamento, una institución en donde pueden haber otras actividades, o de pronto no hay ninguna, o hay algunas personas trabajando en una oficina. Esas personas también están emitiendo y tienen sus propias compañías espirituales según sus propias condiciones intelectivas o sus condiciones morales. Vemos entonces que es un tema bastante complejo, no muy bien conocido por parte de nosotros. Los espíritus han hecho un esfuerzo en transmitir todas estas enseñanzas utilizando el vocabulario comprensible para nosotros, pero ellos mismos dicen en los libros de Andrés Luis, de Emmanuel, Juana de Ángelis, y Manuel Filomeno de Miranda y tantos otros, que muchas veces tienen que recurrir a términos, conceptos y palabras de carácter comparativo, pero que escapa a veces al lenguaje común la explicación pues de todos estos fenómenos. Entonces hay estos tres niveles de influencia que es mutua. Veamos entonces qué dice en cuanto a la influencia del centro en el libro de los medios en el ítem 231.1. Preguntó Kardec, ¿el centro en el cual se encuentra el medium ejerce alguna influencia sobre las manifestaciones? Algunas traducciones han puesto el medio, el centro o el medio. Pero no importa porque el concepto sigue siendo el mismo. Y la respuesta de los espíritus fue, todos los espíritus que rodean al medium le ayudan tanto en el bien como en el mal. Y llama la atención, bueno, pero ¿cómo así que en el mal si estamos en una actividad espírita, en un centro espírita que se supone que hay toda la protección y toda la ayuda vibratoria? ¿Cómo pueden haber espíritus que incitan al mal dentro de la reunión? Pues ya lo hemos explicado de que ya se ha diversificado tanto el tipo de reuniones mediúnicas que no solamente hay reuniones instructivas o de orientación, sino específicas para espíritus obsesores, para espíritus sufrientes, perturbadores, necesitados, espíritus de mediana condición, reuniones para principiantes. Y el equipo espiritual puedan ser traídos a la reunión mediúnica una serie de espíritus que de pronto no están en las mejores condiciones, pero su acción va a tener un límite. Ellos no van a tener una acción ilimitada sobre el grupo y sobre el medio. Entonces, pero todos influyen, tanto los guías, los protectores, los trabajadores, los guardianes y los comunicantes están allí emitiendo sus propias vibraciones, tienen su propia psicósfera. Y dentro de la sala mediúnica se crea un ambiente psíquico que es como el resultado, la sumatoria de los aportes de cada uno de los que estamos allí presentes. Emisión de fuerzas, ¿no? Las dice el espíritu Andrés Luis en el libro Misioneros de la Luz, en los capítulos 3 y 4. Recomendamos releer este capítulo, que es muy ilustrativo en cuanto al desarrollo mediúnico y la emisión de fuerzas. Las acciones producen efectos. Los sentimientos generan creaciones. Los pensamientos dan origen a formas y consecuencias de infinitas expresiones.
Y en virtud de que cada espíritu representa un universo en sí, cada uno de nosotros es responsable por la emisión de fuerzas que lanzamos en circulación en las corrientes de la vida. Entonces, no solamente cuando estamos orando, cuando estamos meditando, cuando estamos concentrados en emitir, es cuando vamos a emitir, sino pues nuestra propia conducta, nuestros hábitos, nuestro verbo, nuestras palabras, nuestras acciones generan estas creaciones y estas emisiones de fuerzas características de cada uno de nosotros en todos los campos de la vida. Por lo tanto, en las reuniones mediúnicas, dice Andrés Luis, se forma un ambiente y agrega en este libro la cólera, la desesperación, el odio, el vicio. Por supuesto que no se están desarrollando dentro de la reunión mediúnica, pero son elementos, son comportamientos y circunstancias que se generan en nuestra vida diaria. La cólera, la desesperación, el odio, el vicio ofrecen campos peligrosos, gérmenes psíquicos en la esfera del alma. Es decir, que cada una de nuestras circunstancias, comportamientos, conductas, vicios, hábitos y comportamientos positivos o negativos generan gérmenes psíquicos cuando son negativos, ¿no? En la esfera del alma. Y tal como acontece en el terreno de las enfermedades del cuerpo, ¿no? Enfermedades del cuerpo, el contagio es aquí un hecho consumado desde el momento en que la impresión o la necesidad de lucha establecen ambiente. Es decir, que como podemos entender, de acuerdo a nuestras condiciones, estamos formando también un ambiente. El ambiente psíquico en que vivimos en nuestro hogar es la sumatoria de las emisiones mentales, verbales, sentimentales, emocionales, psicológicas y de comportamiento de cada una de las personas que hacemos parte del hogar, de la familia. Y se le suman las energías mentales, sentimentales, vibratorias, comportamentales de los desencarnados que eventualmente pueden estar en nuestro hogar, nuestros protectores, están espíritus de mediana condición, están algunos familiares que se han quedado apegados y pueden haber también espíritus perturbadores o espíritus obsesores, todos emitiendo esa sumatoria forma el ambiente de nuestro hogar. Asimismo, entonces se va a conformar el ambiente de una reunión mediúnica. Y ya allí estamos enlazando el tema con el hecho de por qué los autores espirituales acreditados no recomiendan reuniones y sesiones mediúnicas públicas, porque asiste mucha gente que no ha estado nunca en un equipo mediúnico. Pueden llegar curiosos, pueden llegar personas con vicios y en los más diversos estados que no vemos lo que hay en su mente y en su corazón. No vemos las compañías que llevan y eso puede traer una vibración o unas vibraciones, múltiples vibraciones negativas o perjudiciales a la práctica de la mediunidad. Propicio entre compañeros de un mismo nivel. Entonces, con relación al desarrollo mediúnico, dice Andrés Luis así. Algunos, explicó Alejandro, recordemos que Alejandro es el mentor que aparece, digamos, como protagonista principal en el libro Misioneros de la Luz, así como en el libro No Solar, Nuestro Hogar o La Vida en el Mundo Espiritual. Clarencio es la figura central en cuanto a dirección, orientación y explicaciones. En el libro Los Mensajeros Espirituales está Aniceto y en el libro Los Misioneros de la Luz está Alejandro, pero no son los únicos. Bien, entonces, algunos, explicó Alejandro, pretenden la psicografía, porque recordemos que en esta obra está descrito el capítulo Desarrollo Mediúnico. Y allí André Luis se entera de lo que sucede en una reunión mediúnica, porque él no fue espírita, recordemos que él fue un médico brasileño, pero no fue espírita, no sabía
sesiones mediúnicas, pero lo está conociendo desde la propia realidad espiritual y se queda sorprendido cuando ve las particularidades de cada uno de los medios que están allí intentando desarrollar psicografía, psicofonía, videncia. Y le van mostrando los distintos casos de cómo muchos no tienen las condiciones morales, tienen vicios, tienen tendencias negativas que no están compatibles con su intención de desarrollar una mediunidad. Pretenden la psicografía, otros intentan la mediunidad de incorporación, pero desgraciadamente casi todos confunden poderes psíquicos con funciones fisiológicas. Creen en el absoluto mecanismo de la realización y esperan el progreso, que es eventual y problemático, olvidando que toda edificación del alma requiere disciplina, educación, esfuerzo y perseverancia. La mediunidad constructiva es la lengua de fuego del espíritu, luz divina para lo cual es preciso conservar el pábilo del amor cristiano y el aceite de la buena voluntad pura. Esto lo dice como un resumen después que ya André Luis ve los distintos casos de aspirantes a mediunidad y aunque tienen facultades mediúnicas, no tienen la disciplina, no tienen la educación, no hacen el esfuerzo, no hacen construcción en el bien, porque piensan que el desarrollo mediúnico es un fenómeno puramente mecánico, prácticamente fisiológico, que lo va a conducir a desarrollar un poder psíquico, que más que poder es una facultad, como ya sabemos, y que están lejos de comprender que cuando se inicia un desarrollo mediúnico, la persona realmente debe encaminarse en propia reforma íntima y en un crecimiento espiritual, pero los novicios en este campo no entienden eso, piensan que basta ir regularmente a una reunión mediúnica de principiantes y obedecer y seguir todas las indicaciones que está haciendo el director de las reuniones. Encontramos, por ejemplo, tantas obras espíritas que hablan de este tema con respecto a la influencia del grupo. En el libro Directrices de Seguridad, que son respuestas dadas por José Raúl Teixeira y Divaldo Pereira Franco, en el punto 43, esta pregunta la responde Raúl Teixeira. ¿Recibe el medium en trance la influencia del grupo en que participa? Contesta, la reunión mediúnica es un ser colectivo. Él ahí está citando una frase del libro de los medios de Allan Kardec. Todos aquellos que en ella participan, cualquier función que sea, están automáticamente vinculados a sus ocurrencias, es decir, a lo que sucede. Quedamos vinculados automáticamente por el hecho de estar allí, en la buena o en la mala disposición. Estamos vinculados, de manera que muchas veces, no estando el grupo bien sintonizado y realizando un trabajo de gran importancia, los mediums son filtros de los espíritus encarnados y desencarnados. Es decir, que puede suceder que el medium esté percibiendo cosas de los que estamos allí, sean vibraciones, sean pensamientos, sean ideas. Y muchos de ustedes, todos pensamos, pero entonces el tema de la mediunidad es un tema tan complicado, tan complejo, que tiene tantas dificultades y tantas exigencias, porque es que así debe ser, ¿no? Pero cuando hacemos todo el proceso de educación, comprendemos que como mediums, como directores de reuniones mediúnicas, como grupo de apoyo, pues todos tenemos que hacer el mayor esfuerzo en mejorar nuestras condiciones, ¿no? Y tiene que haber un cierto nivel de sintonía entre los miembros de un equipo mediúnico. Por eso los equipos mediúnicos tienen unas ciertas limitaciones, pero obedece a las leyes de la física, por lo de las ondas, las frecuencias, las emisiones, las radiaciones de cada uno de nosotros. Porque mientras más heterogéneo sea un grupo mediúnico,
¿no? Y que en esta obra recomiendan que no sobrepasen de 15 a 20 personas, y si hay más, entonces es mejor crear dos grupos en donde haya sintonía, homogeneidad, afinidad, hasta donde esto sea posible para mejores resultados. Pero si el grupo es muy antagónico, van a emitir ondas antagónicas que van a afectar el desarrollo e incluso la comunicación de los espíritus. Se empapan de aquellos matices vibratorios que el ambiente les permite fluir. El grupo participa también de las comunicaciones, estando al corriente del proceso y dando soporte energético. De pronto, no tanto en el sentido de que el medium esté captando los pensamientos de los presentes, porque ya eso está muy bien explicado en el libro de los mediums, porque Kardec demuestra que si los mediums estuviesen captando el pensamiento de todos los presentes, primero que en una reunión hay muchas personas emitiendo ondas mentales, entonces no habría una coherencia en lo que el medium está transmitiendo. El mensaje sería una sumatoria de palabras desordenadas sin ningún sentido. Sin embargo, el mensaje tiene hilación, ¿no? Tiene sentido y tiene una construcción lexicográfica que se entiende, que está bien, ¿no? Entonces, pero el medium sí puede sentir las vibraciones negativas de algunos miembros que no están en buenas condiciones, y eso puede afectar no tanto el mensaje, sino su estabilidad, su sintonía, y puede hacer que eso sí, que la conexión mediúnica tenga un efecto, tenga unas variaciones, unos altibajos, así como las interferencias que se producen en las comunicaciones de radiofrecuencias. Con respecto a la mala voluntad de los encarnados, volvemos al libro de los medium. Kardec preguntó: ¿los espíritus superiores no pueden triunfar de la mala voluntad del espíritu encarnado que le sirve de intérprete y de los que le rodean? ¿No? Es decir, ¿acaso los espíritus que están participando y dirigiendo la reunión no pueden obviar y pasar por encima de las malquerencias de los desencarnados y de las malas emisiones de los propios encarnados? Sí, cuando lo juzgan útil según la intención de la persona que se les dirige. Ya lo hemos dicho, los espíritus más elevados pueden algunas veces comunicarse por un favor especial a pesar de la imperfección del medium y del centro, pero entonces estos permanecen allí como extraños. Es decir, que los espíritus, digamos que no es que no puedan controlar, por ejemplo, la influencia de un espíritu perturbador, no es que no puedan comunicarse en un grupo en donde hay malas vibraciones, pueden hacerlo en un caso necesario, pero prefieren, por supuesto, buscar aquellos grupos con los cuales tienen afinidad, con aquellos centros espíritas y grupos mediúnicos que tienen una elevación, hay una disciplina, una educación, una buena voluntad y hay cumplimiento de todas las indicaciones. Pueden estar allí, pero no necesariamente se comunican, pueden estar allí en calidad de protectores. Como vemos aquí explicado brevemente. Con respecto a las reuniones formales, los espíritus superiores procuran conducir las reuniones fútiles a ideas más formales. Respuesta: los espíritus superiores no van a las reuniones en las que saben que su presencia es inútil. No, pueden, sí, como vimos anteriormente, estar allí sin ninguna acción, porque dejan que los grupos tengan su propia experiencia. En los centros poco instruidos, pero en los que hay sinceridad, vamos con gusto, aun cuando no encontremos sino medianos instrumentos. Pero en los centros instruidos, en los que denomina, en los centros instruidos, en los que domina la ironía,
no vamos. Es decir, puede haber instrucción, pero no hay buena voluntad, no hay buen comportamiento, no hay buenas intenciones. Allí es menester hablar a los ojos y a los oídos. Este es el papel de los espíritus golpeadores y burlones, es decir, que dejan que el grupo pase por unas ciertas experiencias negativas como aprendizaje. Con respecto entonces a los espíritus inferiores en las reuniones formales, 4. ¿La entrada a las reuniones formales está prohibida a los espíritus inferiores? No. Algunas veces permanecen en ellas para aprovecharse de las enseñanzas que allí se dan, pero se callan como los atolondrados en las asambleas de los sabios. Ya habíamos visto este tema en algunas de las clases anteriores, que los espíritus inferiores pueden asistir a ciertas reuniones formales, los dejan estar allí, pero no se comunican. Son llevados y son colocados en ciertas zonas, ¿no? Digamos que no tienen acceso a los medios para dar un mensaje, pero están allí escuchando la oración, las vibraciones positivas, también los beneficios, los estudios y las comunicaciones de los espíritus elevados o de buena condición que allí se están comunicando. Entonces son llevados no para que se comuniquen, no se les permite hacer interferencia, pero están allí, digamos, beneficiándose del ambiente que los coloca propicios para escuchar los adoctrinamientos. Por supuesto que entonces, como podemos comprender, todo esto obedece a esa ley universal de afinidad y de sintonía. Y dice así: sería un error creer que es menester ser medium para atraerse los seres del mundo invisible. El espacio está lleno de ellos. Tenemos sin cesar a nuestro alrededor, a nuestro lado, que nos ven, nos observan, se mezclan en nuestras reuniones, nos siguen o huyen de nosotros según que los atraigamos o rechacemos. La facultad medianímica nada tiene que ver con esto, solo es un medio de comunicación. Entonces, nosotros en nuestra vida diaria igualmente podemos tener compañías espirituales. Es uno de los primeros principios y enseñanzas de la doctrina espírita. Hay espíritus en todo el universo, en todos los niveles, en franjas vibratorias alrededor del mundo, alrededor del planeta, ¿no? En nuestro propio hogar, aquí donde estamos, seres escuchándonos, y podemos ser más o menos sensibles a su presencia, y ellos también son sensibles a nuestras propias emisiones, sin que seamos medium propiamente dichos. Entonces comprendemos así que acerca de lo que nosotros hemos visto sobre la causa de simpatía o antipatía de los espíritus, se comprenderá perfectamente que debemos estar rodeados de aquellos que tienen afinidad por nuestro propio espíritu, según esté elevado o degradado. Esto es una conclusión normal, pero entonces miremos el estado moral de nuestra humanidad, cómo está en los actuales momentos. Y dice así en el libro de los medios: consideremos ahora el estado moral de nuestro globo, nuestro planeta, nuestro mundo, y se comprenderá cuál es la índole de los espíritus que deben dominar entre los espíritus errantes, para referirse a los desencarnados. O sea, cuál es la índole predominante de nuestra humanidad encarnada. Puntos sucesivos. Entonces, la índole predominante del mundo espiritual que está a nuestro alrededor es concordante con el estado moral de los habitantes encarnados de la Tierra. Es una ley universal, no podemos engañarnos al respecto, porque André Luis, a lo largo de sus obras y el libro de la medium Heigorina Cuña, brasileña, que fue llevada en desdoblamiento varias veces a la colonia Nuestro Hogar, y le mostraron todo lo que André Luis estaba transmitiendo a través del medium Chico Javier,
y correspondía a todo lo que ella iba viendo y lo dibujaba, ¿no? Y de allí, de la confrontación de todas estas obras, se establecieron que había una serie de franjas vibratorias en nuestro mundo y en todos los mundos habitados. Hay unas inferiores a nuestra superficie terráquea, que son los abismos y las tinieblas, en donde están los espíritus de más baja condición de nuestra humanidad. Paralelo a nosotros está el umbral denso. Más allá, en una zona un poco menos densa, está el umbral medio, en donde están los puestos de socorro, ¿no? Y finalmente está la periferia del umbral, en donde se ubican las ciudades espirituales tipo no solar, descrito en el primer libro de Andrés Luis, ¿no? Pero nosotros como seres humanos encarnados estamos sumergidos hasta cierto punto en el umbral denso y que afortunadamente no lo percibimos porque estaríamos impresionados de toda la negatividad de multitudes de millones y millones de espíritus sufrientes, espíritus perturbadores, viciosos, suicidas, criminales, etcétera, que están allí depurándose temporalmente y que después van a ser llevados a regiones más elevadas, y después del umbral con sus tres franjas hay otros niveles de la ciencia, el arte y la cultura, y el nivel del amor y las directrices del planeta, y por último la franja abierta al universo. Pero lo más próximo a nosotros predomina la índole normal de nuestra humanidad, y las dos humanidades pues permanecemos en un permanente intercambio de energía, de fluidos, de vibraciones en ambos sentidos. Si vamos a ver cada pueblo en particular, podemos juzgar por el carácter dominante de los habitantes, por sus preocupaciones, sus sentimientos más o menos morales y humanitarios, las órdenes de espíritus que en ellos se dan cita, ¿no? Y no es que la doctrina espírita quiera presentarnos un aspecto negativo, deprimente, ni meter susto ni terror ante estas realidades. Es que es una realidad, pero hay una salvedad, afortunadamente. Hay varias cosas a nuestro favor, podríamos decir. Primero, no percibimos directamente la naturaleza de estas franjas inferiores y no somos totalmente sensibles a ellas, pero hay personas que son muy sensibles, y de allí vienen las perturbaciones y las subyugaciones de tipo moral que sufre la humanidad actual, ¿no? Entonces, nosotros percibimos en mayor o menor grado de acuerdo a nuestro grado de sensibilidad. Sin embargo, tenemos la ventaja de que podemos crear nuestro propio ambiente en nuestro propio hogar. Entonces, nuestro hogar puede estar sintonizado con el ambiente de la calle, lo cual es muy negativo. O podemos crear en nuestro propio hogar ambientes más sanos, de una mayor vibración, de una mayor frecuencia, en la medida en que se dé la suma de las emisiones mentales y sentimentales y verbales y energéticas de los que conformamos nuestros hogares. Entonces hay hogares que están envueltos en sombras y hay hogares que están envueltos en luz, de acuerdo a la vibración que cada uno de nosotros ejerce, ¿no? Y que nada impide de que nosotros podamos contribuir a que el hogar, al clima psíquico de nuestro propio hogar, cada día vaya mejorando. Y los hogares también tienen sus protectores, ¿no? Afortunadamente, nuestros hogares no están totalmente desprovistos de esta ayuda y de esta protección, pero hay algunos que, porque viven personas viciosas, están en sintonía permanente con espíritus que deambulan por las calles o que participan de esos vicios o los inducen a estos vicios. Por lo tanto, el hogar en donde hay fraternidad, respeto,
buen vocabulario, buen trato, disciplina, orden, buen humor, en donde se ora, se estudia, hay buena música, no hay vicios, pues entonces su vibración interna está bien por encima de la vibración de la calle y de los alrededores. Y en caso contrario también puede ser un ambiente deprimente y entre los dos extremos, pues cada hogar tendrá su propia vibración. Esto igualmente se traslada al centro espírita. Y el centro espírita generalmente tiene una especie de cúpula energética de protección. Hay un mayor número de protectores. ¿Y por qué? Porque en el centro espírita ya sabemos que estamos participando allí, buscando el bien, buscando la fraternidad, la vivencia de la doctrina espírita, la vivencia de las enseñanzas de el Maestro Jesús, las enseñanzas que nos trae la doctrina espírita. Y así en las instituciones religiosas que estén bien encaminadas o en otras doctrinas y filosofías espiritualistas, en esas instituciones también, en donde hay oración, hay cultura, hay estudio, hay disciplina, respeto, fraternidad, buen humor y todo es amistad, pueden estar con buenas vibraciones y buena protección, cualquiera que sea su denominación religiosa o filosófica o espiritualista. Por lo tanto, no es una exclusividad de los centros espíritas. Por supuesto que como allí se da el intercambio, la mediunidad tiene una protección extra, se puede decir, y allí participan los espíritus que coordinan todo el acercamiento y la comunicación de los demás órdenes de espíritus. Entonces todo corresponde al estado moral y espiritual e intelectivo de nuestra humanidad. Dice entonces aquí que no siempre basta que una asamblea sea formal para tener comunicaciones de un orden elevado. Hay gentes que no ríen nunca, pero su corazón por esto no está más puro. Así pues, el corazón sobre todo es lo que atrae a los buenos espíritus. Pero si el corazón está oscuro o está vibrando mal, pues entonces atrae a sus semejantes. Esa es la afinidad, la simpatía, la sintonía. Y contrariamente también está la antipatía y la desafinidad. Ninguna condición moral excluye las comunicaciones espíritas, pero si se está en malas condiciones, se habla con sus iguales, que no hacen falta para engañarnos y a menudo acarician nuestras preocupaciones. Veamos entonces la siguiente enseñanza. Se ve por eso la enorme influencia del centro sobre la naturaleza de las manifestaciones inteligentes, ¿no? Pero esta influencia no se ejerce como lo han pretendido algunas personas cuando aún no se conocía el mundo de los espíritus como se conoce hoy. Y antes que experimentos más concluyentes hayan venido a salvar las dudas. Es decir, que también hay mucha fantasía en la cultura popular con respecto a esta influencia en la naturaleza y nivel de las manifestaciones inteligentes, solo que la doctrina espírita nos está presentando una enseñanza pues más detallada, más profunda al respecto. Cuando las comunicaciones concuerdan con la opinión de los asistentes, no es porque esta opinión se refleje en el espíritu del medium, como en un espejo, es porque tenéis entre vosotros espíritus que os son simpáticos. Entonces, cuando un medium está dando un buen mensaje, los críticos y los detractores de Allan Kardec en la época en que surgió el espiritismo decían que allá había un fenómeno telepático, pero si en una reunión hay 15 personas que están pensando diferente, ¿cómo haría el medium para coordinar todas esas ideas dispersas? No habría un mensaje, no habría una hilación y una concordancia en todo lo que está transmitiendo. Pero la experiencia demuestra hasta la saciedad de que las comunicaciones mediúnicas
sí tienen un sentido, ¿no? Es porque tenéis entre vosotros espíritus que os son simpáticos, tanto en el bien como para el mal, y que abundan en vuestro sentido. Entonces, por eso es que estando buenos espíritus en una reunión formal en donde hay buenas vibraciones, es, lo más lógico es que se produzcan mensajes de esa naturaleza. En resumen, las condiciones del centro serán tanto más buenas cuanto más homogeneidad habrá para el bien, más sentimientos puros y elevados y más deseos sinceros de instruirse sin ninguna segunda intención. Concluye allí la presentación de hoy. Entonces, resumiendo, antes de pasar a las preguntas, en las comunicaciones mediúnicas, en las reuniones mediúnicas, sí hay una relativa influencia que puede ser benéfica o puede ser negativa de las personas que están formando lo que antes se llamaba la cadena mental, ¿no? Se forma allí un circuito mediúnico, hay un patrón vibratorio que se menciona mucho en este libro, Directrices de Seguridad. Se habla mucho del patrón vibratorio, que no es sino la resultante pues de las emisiones de todos y cada uno de los miembros del grupo mediúnico, los asistentes, el grupo de apoyo. Si hay invitados también, indudablemente ellos están emitiendo, aunque no sepan hacerlo. Es que no hay que saber emitir para emitir. Es un fenómeno natural, ¿no? Y por supuesto que hay una influencia del grupo espiritual que está allí. Es decir, son dos equipos de trabajo, el de los encarnados y el de los desencarnados. Estamos allí en la sala mediúnica. Y no sabemos ni siquiera las condiciones exactas de cada uno de los que están allí sentados con nosotros, mucho menos tenemos dominio y conocimiento de las condiciones de los seres que están allí como espíritus, ¿no? Tenemos la teoría y tenemos mucha información al respecto de quiénes o qué tipo de espíritus pueden estar en una reunión, el director espiritual, los espíritus auxiliares del director, el equipo de protección, los espíritus especialistas, los guardianes y los comunicantes que pueden ser desde espíritus de buena condición hasta espíritus sufrientes o espíritus perturbadores de acuerdo al tipo de reunión. Y que todas estas vibraciones pueden favorecer el trance mediúnico o pueden interferir en una comunicación, y cuando hay interferencias en comunicación no es lo deseable porque es como una transmisión de televisión o de radio o de un celular, una llamada telefónica en donde lo que deseamos es que haya una buena sintonía, ¿no? Por lo tanto, por esta es el empeño de las instituciones, de las organizaciones espíritas, nacionales e internacionales, en establecer una serie de cursos de información, cursos preparatorios, vinculación formal de la persona al centro espírita antes de que esta persona llegue a ser parte de un grupo mediúnico. Porque cuando ya la persona llega al grupo mediúnico ha tenido un recorrido y toda una educación, y se espera de esa persona que tenga buenas emisiones dentro de la reunión mediúnica. Entonces, hasta aquí dejamos la clase de hoy. Si hay alguna inquietud. Sí, ya hay dos preguntas escritas, Álvaro. Dice Rubén, en el Facebook, una joven, Rubén Hernández de Cartagena. En el Facebook, una joven comentaba que ella asistió por primera vez a una debe ser sesión mediúnica en el Brasil. Y ella narra que en el transcurso de la reunión la sacaron de la reunión y le dijeron que ella no podía estar en la reunión, ya que su presencia estaba interfiriendo para que se comunicaran los espíritus. Álvaro, ¿nos puedes explicar esta situación? ¿Cómo supieron que ella estaba impidiendo que se comunicaran los espíritus?
Bueno, esa pregunta habría que hacérsela a los que estaban allí, porque ellos fueron los que presenciaron el fenómeno. Recordemos que hay medium videntes, y Kardec lo menciona en el libro de los mediums, y en este libro de directrices de mediunidad dicen cuál es la utilidad del medium vidente, en donde ellos como auxiliares del director pueden darse cuenta de las situaciones que se están dando a nivel espiritual y a nivel vibratorio. Y también llama la atención de que una persona en este estado asiste a un grupo al cual no pertenece. Ahí ya se puede decir que hay una anomalía, hay una irregularidad, porque está allí como alguien que no hace parte, que no está estructurada, o que de pronto se presentó como una invitada o como una asistente. Entonces, los propios participantes que manifestaron eso son los que debieron decir, y no lo van a decir, cómo se enteraron ellos. Pienso que por la evidencia y por la sensibilidad de las personas que estaban cerca. Además, pudieron observar actitudes en ella, ¿no? En su comportamiento. Pudieron percibir acciones, gestos o vibraciones, o sabían de su condición, que los llevó a la conclusión de que interfería en la reunión y en las comunicaciones. Ese es uno de los riesgos que se corre cuando se hacen reuniones mediúnicas públicas. Ya no se usan, ¿no? Salvo algunas excepciones. O, por ejemplo, cuando Divaldo Pereira Franco, después de una conferencia, ha tenido un mensaje allí delante de todos, pero son casos excepcionales, hay mucha protección, etcétera. Hay muchas barreras vibratorias que lo aíslan del público. Pero en nuestro caso normal, de la vida cotidiana de los centros espíritas, no podemos estar trayendo personas extrañas, no entrenadas, no capacitadas, no informadas, a quienes no conocemos. A una reunión mediúnica pues, pueden pasar todas estas circunstancias indeseables, ¿no? Sujei tiene otra pregunta. Buenas noches. Quisiera preguntar, cuando se explicaba que se tendía a confundir funciones fisiológicas con poderes psíquicos, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Podrías darnos un ejemplo? Gracias. Bueno, sí, los ejemplos pueden ser varios, ¿no? Por ejemplo, una persona que está sintiendo un vaivén, un erizamiento, algo que, como una energía que le camina por la cabeza o por el brazo, unos erizamientos, unas sensaciones, un zumbido. Primero hay que descartar que no sean elementos de orden fisiológico, ¿no? Como un mareo, la persona no vaya a confundir ese mareo con un intento de toma de un espíritu, o que el zumbido que tiene de pronto tiene un carácter fisiológico o anatómico, o de pronto unos erizamientos. Es muy difícil saber diferenciar esto, pero muchas personas tienen diversas sensaciones, y lo primero que tienen la tendencia a pensar que es mediunidad, ¿no? Puede ser o puede no ser, y solamente el tiempo y la visita al médico pueden decir si el erizamiento que la persona sentía era de orden fisiológico o era de orden espiritual. Y por supuesto que tiene que tener unos momentos y donde siente la persona la vibración, si es en los centros de fuerzas superiores, por ejemplo, en el centro coronario, centro frontal, centro cardíaco, o si siente las vibraciones en los centros inferiores, etcétera, que puede indicar la aproximación de un espíritu sufriente. Esto tiene muchas variantes, y solamente la observación, la experiencia y el tiempo y la visita al médico, que no se debe descartar, va a definir, ¿no? Si es una mediunidad o si es una dolencia. Por ejemplo, una persona que tenga frecuentes dolores de cabeza no va a pensar que es un obsesor el que me está dando
los dolores de cabeza, la persona tiene que primero ir al médico de la tierra para una serie de exámenes y tratamientos. Y si no ceden, entonces ya poco a poco podemos ir pensando en consecuencias o causas psicosomáticas o consecuencias también espirituales, ¿no? O mediúnicas. Entonces, solamente el análisis criterioso de los especialistas, de los conocedores y el tiempo van a indicar, digamos, cuáles son esas sensaciones fisiológicas. Habría que describirlas muy detalladamente para poder definir. ¿Alguna otra Así es. inquietud? Es muy relativo todo esto. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, sí, me gustaría hacer una pregunta, si se puede. Adelante. Muchas gracias. Solo es una pregunta. Cuando usted mencionó de los grupos que participan en una sesión mediúnica, ¿solo son medios o pueden ser personas que viven la moral que nos invita a la doctrina espírita? ¿O solo tienen que ser medios únicamente los que tienen que participar? Puede ser una persona que no tenga mediunidad, pero que viva la moral que nos invitan. Gracias. Para participar en la reunión mediúnica. Sí, así es. O sea, ¿solo son medios las 15 personas aproximadas? No. No. En las reuniones mediúnicas pueden participar personas que son mediums y personas que no lo son. Solo que en las instituciones espíritas, como siempre se dice, no todo espírita es medium y no todo medium es espírita. Muchos de los que estamos en los centros espíritas, incluso llevando muchos años, no somos mediums, porque no hemos traído esa facultad ostensible o desarrollada, pero nos vinculamos a la institución espírita a desarrollar distintas actividades y funciones, e incluso después de haber hecho estos cursos, incluso el curso de mediunidad sin ser medium se puede hacer para conocimiento, para disciplina, para entrenamiento. La persona puede vincularse previa aceptación del director de reuniones mediúnicas al grupo mediúnico y permanecer en la reunión apoyando vibratoria y mentalmente a lo que se está desarrollando, ¿no? Es decir, la persona puede estar orando, puede ser un buen emisor de energías, es lo que se llama el grupo de apoyo que no necesariamente es medium, o pueden ser auxiliares, o puede ser pasista, proporcionar energías equilibrantes a los demás cuando se necesita. Así que el grupo mediúnico es heterogéneo. Está el director, que puede ser medium o no, pero durante la reunión no debe ejercer la mediunidad. Está el grupo de medium y está el grupo de apoyo o el grupo de amparo, que no necesariamente son medium, pero que ya fueron asentados allí porque hicieron todo un curso y presentan condiciones disciplinarias para ser parte de ese equipo. Nancy, ¿tú quieres hablar? Pues sí, Ajá. quería hacer mención realmente con relación a la pregunta anterior. Se nos presentan de pronto casos, sobre todo en el atendimiento fraterno, con relación a lo que estaba mencionando Alvarito. Llegan que en los atendimientos fraternos se puede presentar ese tipo de situaciones en los que la persona llega informándonos pues que está siendo obsesada y tiene una cantidad de problemas físicos. Entonces, pues Alvarito lo mencionaba, realmente uno no puede en un atendimiento dar un dictamen hasta tanto no se conozca realmente la historia clínica de la persona, ni darme recomendaciones médicas, nada, hasta tanto no se conozca realmente la historia clínica de la persona para que se sepa realmente cuáles son las causas que le producen esos fenómenos físicos. Y Gracias, seamos Nan. por cualquier dolor que no, eso es un obsesor que los tiene con dolor de cabeza permanente y se presenta este caso por pues mala información definitivamente, pero hay que tener siempre esa precaución de no hacer un diagnóstico médico para nada, en ningún sentido, siempre tiene que conocerse
la historia clínica de la persona que recurría al atendimiento. Eso es lo que quería complementar. Gracias. Así es. Y es por supuesto que en los centros espíritas organizados y en la actividad de atención fraternal o atención fraterna, en donde se escucha a las personas y que esta persona que hace la atención fraternal ha hecho cursos y es miembro de la institución y tiene trayectoria y conocimiento, pone mucha atención a lo que la persona le está describiendo, ¿no? Y siempre les decimos, vaya al tratamiento médico, no abandone su tratamiento médico. Acá le vamos a hacer una ayuda espiritual, una ayuda vibratoria, pero lo uno no va a impedir lo otro. Siga con sus recomendaciones, haga sus análisis, qué diagnóstico le dieron, qué dijeron que tiene, qué está tomando, etcétera, para ir formándose como una idea. Y es allí donde, como ha dicho Nancy, se puede dar, digamos, la confusión de dolencias y enfermedades con posibles mediunidades o posibles obsesiones, como un caso de una persona que en un día se le cayó un vaso, se le rompieron unos zapatos y se le cayó un plato, entonces decía que ese era un obsesor, cuando son eventualidades de la vida. No se puede atribuir a los espíritus todo lo que nos pasa, porque hay descuidos, imprevisiones, accidentes, fenómenos naturales y tantas otras cosas. O si una persona de vez en cuando tenga una pesadilla, es normal de vez en cuando tener una pesadilla. Salvo que la persona tenga pesadillas todos los días, todas las noches, pues ya ahí puede haber un síntoma de influencia. Así que hay que tener mucho cuidado y saber manejar ambos campos. Pues, terminamos entonces con la oración. Así es. Bueno, gracias.